Nosotros dijimos que no íbamos a detener ningún proceso. Y ellos tendrán una utilidad. Independientemente de sus naturales diferencias, todos coincidieron en rechazar medidas contrarias a una buena vecindad. Muy buenas noches, soy Salvador García Soto, son las 8 de la noche con 2 minutos. Estas son las noticias de la noche del Heraldo TV. Hoy 29 de mayo del 2019, en este miércoles, le tenemos toda la información importante. Acompáñenos en la siguiente hora, comenzamos. Sigue la polémica en torno a Emilio Lozoya Austin. Ya tiene una ficha roja de la Interpol y ya lo buscan no solo en varios países, sino en todo el territorio nacional, especialmente en la Ciudad de México. Está en marcha la cacería de Emilio Lozoya. Autoridades catearon anoche una casa de su propiedad y también la casa de sus padres. Esta tarde, sobre este tema, la próxima o la detención y búsqueda del señor Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, platiqué en el Heraldo de México Radio con el fiscal Alejandro Gertz Manero. Me dijo que con todo y amparo, porque hoy le otorgaron una suspensión provisional una juez de la Ciudad de México, con todo y amparo, Emilio Lozoya puede ser detenido por la gravedad de sus delitos. Ni el amparo, dijo el fiscal, lo va a salvar de pisar la cárcel. Escuche usted. Don Alejandro, ¿hay plena solidez en esta investigación de la Fiscalía General de la República para que no pase después que nos digan, híjole, se les fue por falta de elementos? Cuando uno pide una orden de aprehensión, uno le tiene que demostrar a un juez de control las razones por las cuales uno está pidiendo eso y todos los elementos de prueba en los que uno se está sosteniendo para poder hacer una imputación de esa naturaleza. Claro. Nada más déjeme decirle, pasaron 2 días en que estuvimos ahí día y noche, las 24 horas. Le pregunté en esta entrevista al fiscal, por supuesto, el tema del amparo, si este posible amparo, hoy suspensión provisional, podía evitar la detención de Emilio Lozoya. Me dijo no, con todo y amparo, los delitos son graves y ameritan, todos ellos de los que se le están acusando, prisión preventiva oficiosa. Y bueno, también le pregunté lo que declaró hoy el abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello Trejo, una declaración fuerte que muchos interpretaron como un mensaje con destinatario a Toluca, en el Estado de México. Dijo Coello que puede llamar a declarar en un juicio contra su cliente al expresidente Enrique Peña Nieto, algo que sería inédito, histórico. Nunca un presidente de México ha pisado un juzgado, ya no diga usted como indiciado, ni siquiera como testigo. Cuando le hice la pregunta al fiscal, pasó saliva y me dijo, esa parte yo no la toco, eso quien lo declaró, que asuma lo que está diciendo. Tampoco dijo que no puede ocurrir. Así es que la defensa de Lozoya sostiene que todavía no se sabe cuáles son los delitos por los que se le acusa a su cliente. Ayer aquí nos insistía mucho el abogado Javier Coello Trejo, que es un viejo lobo de mar, pues que no le habían informado de las acusaciones. Yo le decía, bueno, pues tampoco están obligados a informarle. Le preguntamos también al fiscal Gertz Manero de esta queja de Javier Coello, de que no le hayan dado a conocer qué delitos acusan a su cliente, y me dijo, mire, cualquier abogado, cuando hay una orden de aprehensión, cualquier abogado sabe lo que significa, como diciendo, pues que no se haga el señor Coello. Sin embargo, lo que le decía, la amenaza, y eso suena amenaza, es directa. Dice Javier Coello que pueden pedir en un juicio a Emilio Lozoya que el expresidente Enrique Peña Nieto comparezca porque él conocía todos los movimientos que se realizaban en el país. Dijo textual que si quieren acabar con la corrupción, se deben ir al fondo, caiga quien caiga, y que en este país no se movía ni una hoja
sin que lo supiera el presidente. Así lo dijo el abogado de Emilio Lozoya. Y esta mañana, en este mismo caso, la otra parte del empresario acerero Alonso Ancira de Altos Hornos de México, se difundieron las primeras imágenes sobre la detención en Mallorca de Alonso Ancira, ocurrida el pasado lunes. Todo el tiempo se le ve esposado y escoltado por la Guardia de la Policía Nacional Española. Ya lo trasladaron de Palma de Mallorca a Madrid, en donde está detenido y enfrentará el juicio de extradición. Él declaró que no quiere ser extraditado, por supuesto, no va a querer ser extraditado a México. Aún así, ya la Cancillería mexicana ha solicitado formalmente, ha iniciado los trámites para la extradición. Y bueno, ya fueron descongeladas las cuentas de Altos Hornos de México, de la empresa que encabeza el señor Ancira. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que esta decisión se tomó para no afectar a los trabajadores. ¿Sabe cuántos trabajadores tiene Altos Hornos de México? 20,000 trabajadores que con sus familias dependen en el estado de Coahuila del funcionamiento de esta planta. Por eso el gobierno federal, una vez detenido Alonso Ancira, decidió descongelarle las cuentas. El presidente puntualizó que esta investigación no es sobre la empresa, sino sobre el empresario. En radio, hoy en el Heraldo de México Radio, platicamos también con Francisco Orduña, quien es el director de comunicación social de AMSA, el vocero pues de esta compañía siderúrgica. Él confirma que efectivamente ya le liberaron los recursos, que van a poder pagar la quincena a los empleados, 20,000 empleados de esta empresa Altos Hornos de México, y también que hoy los directivos y el Consejo de Administración de AMSA le dio todo su respaldo a Alonso Ancira. De hecho, lo ratificó como presidente del Consejo de Administración. Para ellos, dicen, Ancira es inocente. El apoyo de los directivos del Consejo de Administración de AMSA sigue siendo, por lo que te escuchamos hace un rato decir, la ratificación de Alonso Ancira como presidente del Consejo de Administración. O sea, hay un respaldo total de la empresa. Absolutamente, porque estamos absolutamente seguros de que no hay ninguna irregularidad. Pues nosotros creemos que lo van a resolver muy rápidamente esto, porque las acusaciones son muy febles. Ahí está, lo ven inocente en su empresa. Oiga, y bueno, sigue a esta noche, antes de cambiar de tema, la persecución y la búsqueda de Emilio Lozoya Austin. Platicaba yo hace rato con fuentes de la Fiscalía General de la República, me decían que son decenas de agentes ministeriales los que lo están buscando aquí en la Ciudad de México, además, por supuesto, de la colaboración de policías de varios países en la alerta roja ya emitida. Preguntaba yo, ¿lo van a capturar pronto? Me decían, no sabemos cuándo, pero de que va a caer, va a caer. Hoy el señor Lozoya es un perseguido de la justicia mexicana. Y cambiando de tema, Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, se reunió con Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Acudió a Palacio Nacional a un encuentro privado, se sacaron la foto muy sonrientes y concordaron en combatir la pobreza enfocada en el desarrollo económico. Mire, muy sonrientes se ven la presidenta del Fondo Monetario Internacional y el presidente López Obrador, se dieron la mano, pero cómo cambian las cosas, ¿no? Hace apenas unos meses, en enero pasado, para ser exactos, el presidente López Obrador estaba peleando con el FMI y con sus pronósticos económicos para México. Decía López Obrador, el FMI se va a equivocar en materia de crecimiento económico de México. Recordemos esto. Las proyecciones de crecimiento pues varían. Es mucho mejor que el Fondo Monetario Internacional diga que el crecimiento va a ser de 2 puntos, porque así los vamos a sorprender. Va a crecer más la economía, va a fallar su pronóstico, lo digo de manera respetuosa. Lo digo de manera respetuosa, pero se van a equivocar y les vamos a sorprender, dijo el presidente sobre el Fondo Monetario Internacional. Quién sabe si también se lo diría hoy en privado a Christine Lagarde. Después de estar en Palacio Nacional, la directora del Fondo Monetario Internacional se trasladó al Senado de la República, donde fue recibida por la Comisión Permanente del Congreso Mexicano. La directora de este Fondo Monetario reconoció ahí ante los parlamentarios mexicanos el combate a la pobreza, pero le pidió al gobierno mexicano que aplique políticas para fortalecer el crecimiento económico inclusive. Lagarde piensa que hay motivos para estar optimistas, pero también dice México sigue arrastrando problemas estructurales como la pobreza
la violencia, la informalidad y varios temas más que señaló como impedimentos para el crecimiento de México. Este fue el discurso de la señora Lagarde en el Senado de la República. El presidente López Obrador ha reducido y quiere reducir más este tipo de pobreza. Yo creo que hay muchas razones para ser optimistas en los resultados, aunque no todo mundo esté contento con su programa general. Bueno, y a pesar del optimismo, por supuesto, del Fondo Monetario Internacional y del presidente López Obrador, por supuesto, que ya sabe usted, siempre tiene otros datos. Hoy también el Lagarde se reunió con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y justamente a unas horas de esta reunión el Banco de México emitió un comunicado en el que recortó la expectativa de crecimiento otra vez de la economía mexicana de 0.8 a 1.8% desde su último pronóstico, que era de 1.1 y 2.1%. Escuche usted, ya estamos por abajo del punto porcentual en pronóstico de crecimiento y del Banco de México. También el Banco Central elevó su estimación para la inflación de 3.4 a 3.7 para el final de este año. En el año que entra, en el 2020, también los pronósticos no son muy halagüeños. Y mire, en otro tema que tiene que ver también con asuntos financieros, ¿se acuerda usted del caso de FICREA, esta sociedad de inversión que estafó a miles de ahorradores mexicanos? Fueron 6,980 para ser exactos. Todos ellos habían metido a este fondo ahorros, pues que eran en muchos casos los ahorros de su vida, de toda una vida de trabajo, tratando de obtener ganancias y rendimientos. Bueno, este fraude cometido en 2014 hoy vuelve a ser noticia porque Rafael Antonio Amezcua, quien era director de este fondo FICREA, fue detenido hoy en Texas, en los Estados Unidos, con fines de extradición a México. Él era el accionista principal de la SOFIPO, así se llamaba la sociedad de financiamiento FICREA, la cual defraudó a estos 6,800 ahorradores y sus familias, por supuesto. La mayoría eran gente de la tercera edad, hágame usted el favor. Por más de 6,000 millones de dólares fue el fraude que cometió y fue descubierto esto en 2014, como le comentaba. Solamente 20% hasta ahora de los que fueron afectados, de estos 6,800 personas, muchos de ellos de la tercera edad, han logrado recuperar su dinero. El resto siguen reclamando que se les devuelva sus ahorros. Esperemos que con la detención del director de FICREA, pues esto pueda ocurrir y se les regrese su dinero. Es el momento de la frase del día. La frase del día dice textual: en el sexenio anterior, la Semarnat no fue encabezada por expertos, sino por mercaderes del sector automotriz y por vendedores de autos de lujo. ¿Quién dijo esto? Pues lo dijo el nuevo secretario de Medio Ambiente del Gobierno Federal, Víctor Manuel Toledo. Lo comentó justamente ante el presidente López Obrador durante la conferencia de mañanera. ¿Quién estaría hablando? ¿Quién era mercader de autos de lujo? ¿Se referiría a Rafael Paquiano? ¿A Juan José Guerra Abud? Fueron los dos secretarios de Medio Ambiente que tuvo el presidente Peña Nieto. Vaya, como dicen, al que le quede el saco, que se lo ponga. También dijo en esta declaración que van a rescatar a la Semarnat de los neoliberales y acusó a los neoliberales de ser los causantes del calentamiento global. Ahí está el nuevo secretario de Medio Ambiente, que se sustituyó a la despedida casi corrida señora Josefa González Blanco. Vámonos con Marilena Paz, si nos tienes información esta noche. Marilena, adelante, buenas noches. Muy buenas noches, Salvador. Y a pesar de que desde noviembre de 2017 ya es delito de cárcel el maltratar a un adulto mayor, hasta con 3 años de cárcel, en la Ciudad de México, fíjate, en 7 años hubo más de 1,600 quejas por agravios precisamente a los adultos mayores. Y de acuerdo con la titular de la Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal, Nacheli Ramírez, 50% de estas quejas se registraron en 2018 y el 20% en lo que va de este 2019, pero ¿sabe cuál usted es el motivo principal de estas quejas en los primeros meses del año? Adivinen cuáles son las apuestas. Pues precisamente hablando
de la buena información que tiene el presidente, pues no, es el retraso en los pagos o la incorporación en los padrones de las pensiones universal y alimentaria que había proporcionado el gobierno federal. Y cambiando de información, ¿usted es una persona que suele utilizar bicicleta para transportarse? Pues le tengo una noticia que le va a interesar. La CEMOVI dio a conocer las bases para poder obtener un permiso anual de préstamo de servicio como las bicis o los scooters, los famosos motopatines. Y esta iniciativa pues permite tener un control de estas unidades mismas que se estructuran de la siguiente manera: 4,800 bicicletas y 3,500 motopatines. Estas empresas que ya cuentan con la acreditación son Desva, Movo, Movike, Motum, Jump, y en el caso de los motopatines, Bird, Lime, Jump, Movo, Motum y Green. Esas son las empresas que ya cuentan con estos permisos de movilidad. Y en otras noticias, fue detenido en la alcaldía Venustiano Carranza Aldo de Jesús Ascona, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, después de que ayer hablábamos del Tortas y del Jamón, que también eran líderes de bandas delictivas que operaban aquí en la Ciudad de México. Bueno, la detención se llevó a cabo tras catear su domicilio particular, donde se aseguró 1 kilo de cocaína, 500 gramos de cristal, marihuana y un arma de fuego calibre 9 milímetros. El Chucky, o el enano, como le decían, pretendía expandir estas operaciones criminales en alianza con la Antiunión Tepito, que eran liderados por el Tortas, detenido precisamente ayer dentro de la Ciudad de México. Y ¿sabes qué, Salvador? Ahorita que estábamos hablando del abuso a los adultos mayores, precisamente hoy allá en Venezuela se conmemora el Día del Adulto Mayor, y ya te imaginarás las protestas de este sector vulnerable en la población, no nada más venezolana, alrededor del mundo. Y bueno, la sonrisa pues no estuvo dibujada en sus rostros. Muchas gracias, María Elena. Oiga, terrible esto de la detención de un líder del cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México. Él nos habla de hasta dónde ha penetrado el narcotráfico en la capital de la República. Durante muchos años, en los gobiernos de Marcelo Ebrard primero y luego de Miguel Ángel Mancera, negaron una y otra vez que hubiera cárteles del narcotráfico en la Ciudad de México. Pues ahí está, existen y son de los peores, como el cártel Jalisco Nueva Generación, que domina 27 estados de la República. Son las cifras que tienen en las áreas de inteligencia del gobierno federal. Oiga, y esta es una noche triste para muchas familias, algunas de ellas, la mayoría de la Ciudad de México. Esta mañana hubo un fatal accidente, trágico accidente en la carretera Puebla-Orizaba entre un autobús y un tráiler. Era un autobús de pasajeros, de turismo, que iba de la Ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez. Se accidentó en la carretera Puebla-Córdoba a la altura de la zona del Perote. En el impacto, el autobús se incendió, muchas de las víctimas murieron calcinadas. Hay al menos 21 muertos y 31 heridos, muchos de ellos de gravedad, que esta noche se fueron trasladados a los hospitales cercanos, tanto en Jalapa como en la ciudad de Puebla. Según los reportes, el chofer del autobús se quedó sin frenos en el kilómetro 245 de esta autopista y bueno, sobrevino esta tragedia. Las escenas que narraban los corresponsales eran de verdad terribles, terribles. Muchos de ellos murieron en el impacto y las imágenes son desoladoras. Por eso le decía, es una noche triste para muchas familias hoy en la Ciudad de México y en los otros lugares de donde eran originarios estas víctimas fatales. A ellos toda nuestra solidaridad. Y cambiando de tema, la Secretaría de la Defensa Nacional modificó por segunda vez el plan maestro del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Mire, va a paso muy lento esto, y los planes que apenas se están elaborando tienen que ser modificados. Esto para evitar pues complicaciones con el Cerro de Paula, el famoso cerro que, nadie se dio cuenta y ahí estaba en medio del nuevo aeropuerto. Este cerro se localiza en la comunidad de Santana Tlachihualpa, en el Estado de México. Tiene una elevación de más de 2,600 metros a nivel del mar. Está a 12 kilómetros de donde se pretende construir el aeropuerto, y aunque no genera, dicen, un aumento en el costo del proyecto, pues impediría que las 3 pistas que se pretenden construir ahí en Santa Lucía pudieran funcionar al mismo tiempo como estaba planeado. El general ingeniero, usted sabe que esta obra está a cargo del Ejército Mexicano por decisión del presidente López Obrador, quien se llama Gustavo Vallejo. Este general ingeniero es el encargado del proyecto. Dijo que las obras de construcción para el aeropuerto de Santa Lucía van a comenzar hasta junio o julio próximos. Y bueno, decía el ingeniero Riobó, uno de los grandes impulsores de este proyecto de Santa Lucía, que los aviones se repelían. Pues a lo mejor los aviones, como dijo él, se repelen y no chocan, pero los cerros
Eso sí está difícil repelerlos. Y mire, hoy en la Secretaría, bueno, aquí está algunos de los costos del aeropuerto de Santa Lucía. Va a tener costos no solo económicos, sino también ambientales. Se calcula que se tienen que talar más de 5,000 árboles para construir este aeropuerto. Decían que en el lago de Texcoco no lo querían hacer porque pues que iban a afectar un lago que nadie ha visto, pero bueno, acá se van a talar estos 5,000 árboles. También el costo económico de más de 68,367 millones de pesos, y los tiempos que pues algunos piensan puede estar en 2 años. Hay expertos que dicen esto va a ser casi imposible. Y mire, hoy un grupo de exbraceros mexicanos que se fueron de manera ilegal a los Estados Unidos y que fueron regresados a territorio mexicano, dieron literalmente un portazo en las oficinas de la Cancillería mexicana. Querían hablar con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, estaban desesperados porque no los atendían y literalmente se metieron por la fuerza, tomaron las oficinas de la Cancillería. Ellos exigen que se les paguen adeudos que vienen desde el periodo de 1942 a 1967. Solo logró entrar una pequeña comisión a las instalaciones del edificio oficial, ubicado en la zona de la Alameda, en el centro histórico de la Ciudad de México. La urgencia de los braceros es porque hoy vencía el plazo para que la Comisión Interamericana pudiera darles respuesta de si aceptan o no la instalación de una mesa de diálogo para buscar una solución negociada. Vea cómo se pusieron los ánimos en la Cancillería. Y mire, mientras los braceros pues querían ver al canciller y daban este portazo, se metían por la fuerza a la sede de la Cancillería, pues el canciller anda en Alemania, allá anda de gira. Ayer hizo declaraciones desde allá diciendo que había logrado el apoyo del gobierno alemán al programa de desarrollo para Centroamérica que está impulsando el presidente López Obrador. Hoy estuvo también participando en un foro donde hizo una declaración interesante. Marcelo Ebrard dijo que China llegó para quedarse y que es muy posible que Europa nunca vuelva a recuperar la posición de liderazgo que tuvo. Así se los dijo ahí en Alemania el canciller mexicano. Pues acá no lo iban a encontrar los braceros por más que lo buscaran con todo y portazo en la Cancillería. Oiga, cambiando de tema, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó hoy la retención de los militares ocurrida en La Huacana, Michoacán. Este video que le presentamos, donde los militares de un batallón del ejército que pues había enfrentado primero a unos pobladores armados y después los había desarmado, pues después fueron ellos los detenidos, los soldados, y desarmados, y bueno, algunos piensan también humillados. El Ombudsman Nacional, Raúl González Pérez, habló de este caso y exigió a las autoridades que cumplan y respeten el derecho que tienen los integrantes de las Fuerzas Armadas. Advirtió que si no se realizan las investigaciones pertinentes y se actúa conforme al sistema de justicia, entonces se incurre en violación de derechos humanos. Es lo que está diciendo el Ombudsman Nacional sobre este caso. Él pide que se investigue qué fue lo que pasó, que se castigue a los responsables, que se respeten los derechos de los militares, que también los tienen. Y mire, en otro tema que tiene que ver con el Gabinete Federal, María Elena Álvarez Buillá, usted se acuerda, la directora del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, informó que la institución negó que la institución tenga un mal manejo de recursos. Ella aclara que los datos que se han dado a conocer sobre la existencia de un comedor gourmet por el que ella pagó, o la dirección del CONACYT, 15 millones de pesos para que les dieran sus alcachofas orgánicas, sus huevitos orgánicos, sus desayunos libres de calorías. Bueno, pues dice que esta información publicada hace unos días en el diario El Universal no es cierta. Ella ha negado esto y dice que se expone a los trabajadores del CONACYT porque ellos simplemente pues no gozan de una alimentación gourmet muy costosa, sino de la alimentación a la que tienen derecho, dice la directora del CONACYT, todos los servidores públicos. Yo le pregunto si a todos les dan de comer como les dan de comer a los del CONACYT. Y aquí lo cuestionable es, primero, la señora Álvarez Buillá no quiso contestar preguntas sobre el tema, salió a decir que no costaba
15 millones, como dijo el Universal, sino 13 millones este comedor que tiene su chef y tiene sus nutriólogos. Después el Universal la desmintió, mostrando las facturas que efectivamente dicen 15 millones de pesos. Pero cuando los reporteros le preguntaron sobre esto, se negó a contestar y le decía, aquí el tema de fondo es que mientras a los burócratas del CONACYT les dan sus alimentos gourmet y orgánicos, la mayor parte de los centros de investigación que hay en este país, todos ellos dependientes del CONACYT, se están quejando de que no tienen, bueno, ni para pagar la luz, ni para poner una cafetera. Han pedido a los trabajadores que de preferencia trabajen cuando haya luz de día, que si está haciendo mucho calor se salgan a áreas abiertas porque no pueden ni siquiera pagar la luz. Eso sí, sí se puede pagar la comida gourmet de la directora del CONACYT y de sus amigos. Escuche lo que dijo la directora del CONACYT, María Elena Álvarez Villa. ¿Quién diseñó el menú? ¿Podemos saber quién diseñó el menú, doctora? ¿Qué le dice? ¿Quién diseñó? No quiso contestar las preguntas, ¿no? Como si no mereciéramos los mexicanos una explicación cuando se está cuestionando la carencia de recursos y los recortes a los centros de investigación en el país. Yo le pregunto qué es más importante, que la señora Álvarez Bullá y sus 120 allegados en el CONACYT, que son los que se alimentan con este menú gourmet, coman bien, como dice ella, o que haya recursos para la investigación y la ciencia en el país. Dígame usted. Y por unanimidad, cambiando en otro tema o yéndonos a los temas electorales, hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la próxima gubernatura de Baja California va a ser de 2 años y no de 6, como había determinado el Tribunal del Estado. Esta era una queja que habían interpuesto el PAN, el PRI y el PRD, también el partido local de Baja California, porque la iniciativa había sido promovida por el candidato de Morena, justamente Jaime Bonilla, que va a ser dicen las encuestas, puede ser el próximo gobernador. Pues al señor no quería una gubernatura, una mini gubernatura, y entonces promovió una iniciativa para que la gubernatura no fuera de 2 años para empatarse con el calendario federal, sino de 6 años. Bueno, pues hoy el Tribunal Electoral le dijo, no señor, su gubernatura, si es que usted gana la elección el próximo domingo, será de 2 años. Bueno, ahí está este fallo en Baja California que pues se siente un precedente importante de cara a lo que va a pasar este próximo domingo. Por cierto, aquí en el Heraldo TV habrá una transmisión especial de las elecciones de este domingo que hay son 6 estados de la República, en Baja California y Puebla para gubernatura, en Tamaulipas, Aguascalientes, Durango, para elegir autoridades locales, municipales y congresos estatales. Así es que siga esta transmisión a partir de las 8 de la noche aquí en el Heraldo TV. Oiga, quien sigue al pendiente de los pasos del presidente López Obrador es Felipe Calderón Hinojosa. No pasa día sin que el expresidente de México, pues no esté tuiteando, cuestionando, criticando a su sucesor en el cargo, no su sucesor inmediato, pero sí ahora presidente. Dijo ahora que ante la determinación del gobierno federal para no emitir la mañanera en las pasadas elecciones estatales, bueno, en estas elecciones estatales, comentó en su cuenta de Twitter que las medidas debieron tomarse desde hace 3 semanas y no a unos días de las elecciones. Bueno, pues anda filoso el expresidente Felipe Calderón. María Elena Paz, si nos tienes más información, adelante. Bueno, después de la cifra, Salvador, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de que en 2018 se cometían en este país 9 feminicidios diarios, el gobierno federal, en colaboración con la Unión Europea, anunciaron esta alianza para poder luchar contra la violencia hacia las mujeres en este país. Se unieron a la iniciativa Spotlight, que tiene como central objetivo el combatir el feminicidio, dada la incidencia registrada en los estados como Ciudad Juárez, Chihuahua y en Chilpancingo, allá en Guerrero, y también en algunos municipios del Estado de México como Naucalpan y Ecatepec. La titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, informó que en junio van a iniciar estos diálogos en las 32 entidades del país para poder recuperar las propuestas para así construir un plan antiviolencia. Y les quiero comentar que lo que se tiene destinado a México para esta iniciativa es un presupuesto de $11.8 millones. Ojalá se logre algo y disminuir la violencia hacia las mujeres, pero vamos a escuchar las palabras de las autoridades. Todas y todos somos testigos del abandono en el que dejaron nuestras calles.
La red vial primaria de las violencias contra las mujeres y la Unión Europea, intervengamos en 5 municipios de este país, en 3 estados de la República. El Estado de México, en el municipio de Ecatepec y Naucalpan, el Estado de Chihuahua, en el municipio de Chihuahua y Ciudad Juárez, Y bueno, hace un momento tuvimos la oportunidad de presentarles, o les vamos a mostrar un video de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en donde nos anuncia unos trabajos de restauración de la red primaria, que son 1,116 kilómetros a los que se le dará mantenimiento. ¿Y por qué está pidiendo paciencia y calma? Porque van a durar al menos 3 años. Vamos a escuchar las palabras de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que son 18 millones de metros cuadrados. En el diagnóstico que elaboramos encontramos que el 62% de la red vial primaria necesita mantenimiento mayor y el 38% restante necesita mantenimiento preventivo. Pido tu comprensión porque para rehabilitar toda la red vamos a requerir 3 años, trabajando a marchas forzadas. Habrá en operación entre 10 y 20 frentes simultáneos de trabajo, cada uno integrado por 4 equipos diurnos y 4 nocturnos, operando de domingo a jueves durante las madrugadas. Además, vamos a intensificar el programa de bacheo y en menos de 3 meses estará en operación un georradar que permitirá diagnosticar científicamente la condición del pavimento y la formulación de un programa integral de gestión de vialidades. Este año, en esta primera etapa, se invertirán 2.100 millones de pesos, que es la misma cantidad que se utilizó en el último año de la administración anterior. Es decir, vamos a hacer el doble con el mismo recurso. El doble con el mismo recurso y nada más 3 años de paciencia. Así las cosas, Salvador. Ya 3 años y llevamos décadas de paciencia con las malas calles en esta ciudad. Vaya, a ver si la jefa de gobierno puede, de verdad, como dice, darnos mejores calles, menos baches, mejor pavimento y bueno, pues vialidades más transitables, ¿no? No andamos como en zonas de guerra por varios lugares de la ciudad. No diga usted en calles apartadas, en las vialidades primarias donde la calidad de las vías deja mucho que desear. Vamos a una pausa, volvemos rápido con más al Heraldo de México Televisión. No sé. Ya estamos de regreso en el Heraldo TV. Vámonos al Paseo de la Reforma. Ahí se encuentra mi compañero Daniel Magaña. Daniel, que van a reubicar las estatuas de los próceres de Reforma, estas que a cada rato se roban y desaparecen misteriosamente. Buenas noches, Daniel. Gracias, Salvador, muy buenas noches. Efectivamente, nos ubicamos en la zona de la avenida Paseo de la Reforma, ya lo mencionaba, una de las vialidades más emblemáticas, la avenida Paseo de la Reforma. Efectivamente, señor, se van a reubicar algunas de estas estatuas entre el tramo que comprende la zona de Lieja a Monte Elbrus. Estas que estamos viendo en pantalla, pues sin duda son unas de las más emblemáticas. Precisamente ha sido el día de hoy, que han dado a conocer que 15 estatuas ubicadas en el camellón de Paseo de la Reforma serán retiradas y reubicadas. Esto lo informó pues el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Entre las estatuas se ubican esta denominada Alas de México,
pues se tratan pues, precisamente de un lugar obligado para los pacientes que se han trasladado hacia esta zona. El motivo, Salvador, de la construcción del sendero compartido para ciclistas y peatones, que será pues la continuación de la ciclovía de Reforma en dirección hacia la zona de pues, el anillo periférico. La reubicación pues, fue determinada durante pues, la sesión extraordinaria del Comité de Monumentos y Obras Artísticas de Espacios Públicos de la Ciudad de México. Así que, bueno, o sea, Daniel, este pasillo que vemos en medio del camellón va a ser ahora sendero de bicicletas y de paseantes, ¿nos dices? Así es, efectivamente, le voy a pues, pedir a mi compañero Daniel que pues, si puede precisamente ubicar este camellón pues tan emblemático, pues, que está iluminado pues gran parte de la noche. Ahora será una ciclovía pues, la edad de continuidad a la que va de la zona pues prácticamente del centro histórico hasta Lieja. A partir de aquí pues realmente el espacio para ciclistas, donde Salvador ya ha habido algunos accidentes de ciclistas pues lamentables, bueno, pues decidieron que van a reubicar pues esas personas que pues, se toman fotografías en esa escultura, sobre todo, pues esperan que sea una de las que sean reubicadas y que no sea retirada permanentemente, pues ya se ha vuelto pues un ícono aquí en el primer cuadro de la zona de Reforma, también para las personas que ingresan hacia la zona del bosque de Chapultepec. Muchas gracias, Daniel. Ahí vemos el movimiento en Paseo de la Reforma a estas horas. Y sí, esas salas son obras, si mal no recuerdo, del arquitecto, del artista Javier Marín. Se han convertido en un símbolo y mucha gente llega ahí con las familias, los niños a tomarse la foto, la selfie. Son ya parte de los íconos de esta Ciudad de México. Ahora las van a mover seguramente ahí mismo en la zona del bosque de Chapultepec. Pero vámonos por lo pronto a los deportes. Ya está llegando aquí al estudio Iñaki Álvarez con toda la información deportiva. Buenas noches, Iñaki. Muy buenas Bienvenido. noches, Salvador. Gracias. Y bueno, platicamos de lo que ocurrió esta tarde porque ya se jugó una de las finales europeas. Sabemos que el próximo sábado es la Champions, pero también está la UEFA Europa League, la que juegan los otros equipos. No quiero decir que no son los campeones, pero son grandes equipos. Y esta tarde en Bakú, el Chelsea se impuso 4-1 al Arsenal con un doblete de Eden Hazard, Oliver Giroud, Pedro marcó también un gol, el que fuera futbolista del Barcelona, y de esta manera el Chelsea se convierte en el primer equipo en coronarse de forma invicto. Están con todo los equipos ingleses, ¿no? De acuerdo, 4 equipos ingleses disputando los máximos títulos en Europa, la UEFA Europa League y también la Champions, que será el próximo sábado. Oye, y aquí hubo un tema político, ¿no? Con un jugador que no le permitieron el futbolista que no pudo participar dada su nacionalidad y que se estaba jugando en Bakú y que no le podían, él sentía que no le iban a garantizar la seguridad. Él es armenio. Él es armenio, así que decidió no ir. De plano. Sí, de hecho, de menos el equipo del Arsenal. Historias. Probablemente Hazard jugó su último partido. Se habla mucho de que el futbolista belga será jugador del Real Madrid. Y también, por ejemplo, Peter Cech, un icónico arquero de la República Checa, jugó hoy su partido de despedida con el Arsenal. Pero bueno, en otros temas menos agradables, México sumó su tercera derrota ante Ecuador. Esto fue en la Copa Mundial Sub-20 de Polonia. Esto fue por la mañana y se concretó lo que nos imaginábamos podía pasar. No hubo milagro. El peor mundial de México en la categoría sub-20 en su historia. No sumó un punto. Tuvo diferencia de menos 5 goles. Qué barbaridad. Es la sexta ocasión que se queda la selección mexicana en fase de grupos. En el 2003 también terminó en cuarto del grupo, pero con diferencia de menos 3 goles. En esta ocasión, la verdad es que se esperaba mucho más, tomando en cuenta que Diego Lainez del Betis, que José Macías, Juan José Macías, JJ Macías, como le llaman, de León, y Misael Domínguez de Cruz Azul llegaban como referentes. Y creo que hoy se han dado todas las opiniones al respecto. Hay quien dice, hay que reducir la cantidad de extranjeros. Hay quien habla de apoyar y que haya, que los equipos estén obligados desde la categoría sub-13 a tener fuerzas básicas. Yo creo que primero tendremos que decidir, porque hay varios modelos en el fútbol internacional. Claro. ¿Qué somos? ¿Importadores de talento o creadores de talento? ¿No? Importadores, está la MLS, está el fútbol de Rusia, pagan mucho dinero, tienen a grandes figuras. O están creadores, como puede ser la Europa del Este o Argentina y Brasil, que generalmente los jóvenes salen muy pronto de sus equipos para reforzar a las grandes instituciones en Europa. ¿Qué somos en México? Porque nos encanta que venga Gignac, pero nos encanta al mismo tiempo que debute un chavito de 18 años. Sí, aquí lo que está clarísimo es que hay un problema estructural, ¿no? En la formación de cuadros en el fútbol mexicano. Y bueno, la verdad es que
sí es un resultado de pena, ¿no? Digo, ya habíamos dicho que era el peor torneo para las selecciones mexicanas, pero bueno. Se confirmó la peor participación en un Mundial Sub-20 y ojo, esto ya es parte del Mundial 2026. A mí me gusta mucho recalcarlo porque así como nos comparamos en muchos sentidos con otros países, si esto fuera Japón o esto fuera Alemania, ya estaremos hablando del proceso rumbo a nuestro Mundial. Claro. Porque va a ser el Mundial que se va a disputar en nuestra área, en Norteamérica y partidos en México. Así que hay mucho que trabajar de cara a lo que será el Mundial del 2026. Y ojalá, Iñaki, no sea un mal presagio para la Copa de Oro, ¿no? Creo que algunos futbolistas con talento, hay otros que a lo mejor todavía están en ese proceso de formación. En la Copa Oro sabemos que México está obligado a ganar porque es la referencia, claro. Es la selección importante del área. Bueno, en otros temas, el último adiós a Niki Lauda. El fin de semana pasado se disputó el Gran Premio de Mónaco y muchas fueron las muestras de cariño, pero hoy miles de personas acompañaron al 3 veces campeón del mundo de automovilismo Niki Lauda en su último adiós que se llevó a cabo en la Catedral de San Esteban en Viena, originario de Austria. Pues ya sabemos la gran historia de la película Rush, todo lo que últimamente se ha comentado acerca de este piloto que sobrevivió para después convertirse en un ícono y en un referente y creador, sobre todo asesor de las escuderías para buscar nuevos pilotos. Gente como Lewis Hamilton, como Alan Prost, incluso Arnold Schwarzenegger, el que fuera en algún momento el gobernator en California, el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, estuvieron para darle el último adiós al gran Niki Lauda. Falleció a los 70 años, hace poco más de una semana, el pasado 20 de mayo. Bueno, sabemos de los problemas que tenía después de aquel famoso incendio y el entierro será en un lugar personal para la familia. Un ícono sin duda del automovilismo internacional. Antes de despedirnos, me gustaría recordar que hoy cumple años el Estadio Azteca. ¿Cuántos años? Hoy se fundó en 1900, se jugó el partido inaugural en 1968, se hizo para la Copa del Mundo y ahí está, mira, Gustavo Díaz Ordaz en la inauguración. Sí, es sede de 2 Copas del Mundo. Nada más tiene el récord, que otro estadio no lo comparte ni lo va a compartir, de ver a Pelé y a Maradona levantar la Copa del Mundo. Eso simplemente es algo irrepetible. Además de haber sido sede de grandes eventos en nuestro país, conciertos como el de Michael Jackson, una pelea de box con 130,000 personas, cuando Julio César Chávez se enfrentó a Greg Hogan, o la visita del Papa Juan Pablo II. Oye, o más recientemente el concierto de despedida de Vicente Fernández, ¿te acuerdas, no? Un mexicano. Pues sí. Juan Gabriel también alguna vez estuvo presente. También, bueno, ahí incluso cerró su campaña el presidente López Obrador. Desde luego, ha sido sede de enormes eventos, de muchos de gran relevancia, y bueno, pues está cumpliendo años el gran estadio, el ícono, no nada más en México, es un ícono a nivel mundial, el Estadio Azteca. Felicidades al Coloso de Santa Úrsula. Muchas gracias, Iñaki. Gracias, buenas noches. Vámonos con más información. Ya cerraron las campañas electorales en los estados donde este próximo domingo irán a las urnas, y afortunadamente lo hicieron pues con saldo blanco. No hubo actos de violencia ni candidatos asesinados en ninguno de los 6 estados que acudirán a celebrar elecciones este domingo. Así lo dio a conocer Rubén Salazar, quien es director de la consultoría ETELEC. Ellos tienen un índice de violencia política con el que siguen los casos y las incidencias de actos violentos en las elecciones. Bueno, afortunadamente en estas, a diferencia de las de 2018, donde se asesinaron a varios candidatos, desde candidatos a diputados, alcaldes, etcétera, aquí dice la consultora ETELEC que no hubo ninguna acto de violencia que lamentar. Comentó también que este fenómeno no se había presentado desde el 2012, escuche usted, cuando comenzaron a recopilar datos. Es decir, que no había una elección sin violencia desde el 2012. O sea, estamos hablando que 2015 y 2018 fueron elecciones manchadas de sangre por la muerte y los asesinatos políticos contra candidatos de distintos partidos. Y en Guanajuato, un juez vinculó a proceso al director de la Policía Municipal del municipio de Manuel Doblado, Alejandro Alanís Muñoz. ¿Se acuerda? Aquí se lo platicamos. Es el policía que llevaba a 2 mujeres atadas de manos y con cinta en la boca en la parte trasera de su camioneta. Directivo policíaco, ahora delincuente, va a permanecer en prisión por lo menos 2 meses en lo que se llevan a cabo las investigaciones respectivas. ¿Por qué llevaba a estas mujeres así? ¿A dónde las llevaba? Bueno, pues tendrá que dar explicaciones ante la justicia. Y el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco, comentó que está analizando los procedimientos legales
para quitarle las concesiones a las empresas de transporte público en su estado. Con esta medida, dice el gobernador neolonés, busca transparentar el transporte público, ya que no se trata de una empresa privada. Comentó que si alguna empresa quiere participar, podrá hacerlo, pero que el Estado tendrá que tener el control total y absoluto en este tema. Vaya, estamos hablando de varias líneas de transporte privado en la zona metropolitana de Monterrey, que son varios municipios y en los que se mueven diariamente millones de personas. Así es que vamos a ver cómo le va al gobernador con este tema de cancelar las concesiones y pues crear nuevos lineamientos para el transporte público en su estado. María Paz, si nos tienes más información, adelante. Es correcto, Salvador, y fíjate que el gobierno del estado de Oaxaca inauguró el Parque de Energía Eólica del Sur en el municipio de Juchitán, Zaragoza, aquel municipio que se vio prácticamente devastado y derrumbado tras el sismo del pasado 7 de septiembre de 8.2 grados en el año 2017, y bueno, va a generar energía limpia. Este parque se va a conformar por 132 aerogeneradores y es el mayor en América Latina. El gobernador del estado detalló además que su construcción significa una inversión de más de 1.200 millones de dólares. Ya prácticamente va a quedar inaugurado el mayor parque de energía eólica en el estado de Oaxaca. Ya eso deberíamos estar apostando. Exacto. En México a las energías alternativas, energías limpias. No a nuevas refinerías, pero bueno, pues el presidente cree que hay que seguir apostándole a los combustibles fósiles. Este es el 29 de mayo, es el Día Internacional del Personal de Paz de la ONU. Para conmemorar esta fecha, el Heraldo Televisión visitó el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz en México de la Secretaría de la Defensa, donde se capacita a los militares, a los policías y a los civiles mexicanos que buscan convertirse en cascos azules, estos que van por el mundo tratando de ayudar a solucionar conflictos bélicos. Primeramente estuve desplegada en un campamento con el mecanismo tripartito en una sede local en donde me tocó vivir con FARC y gobierno al mismo tiempo. Ahí estuvimos haciendo todo el proceso de desarme y bueno, de ahí después de que se finalizó esa parte, colaborar con la parte de reintegración. La capitana Ana Cisnero participó durante 1 año 2 meses como personal de la paz de la ONU en el proceso de pacificación entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano, teniendo una misión importante para el país sudamericano: lograr la reintegración de elementos de las FARC en la sociedad civil colombiana. El participar fue un orgullo, una satisfacción, ¿no? De poder representar a la mujer mexicana, al ejército mexicano, y que vemos que nosotros estamos muy bien preparados, ¿no? Ubicado en el interior del campo militar 37C en San Miguel de los Jagüeyes en Huehuetoca, se encuentra el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México, lugar donde se capacitan a los militares mexicanos que portarán el casco azul de la ONU en misiones de paz. El Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz es un compromiso del Estado mexicano en la Asamblea de las Naciones Unidas para preparar al personal militar, civil y policial que participa en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Este 29 de mayo se conmemora en el mundo el Día Internacional del Personal de la Paz de la ONU, en el que se reconoce al personal que presta y ha brindado sus servicios en estos trabajos. Y México cuenta con 234 elementos capacitados como cascos azules para participar en algunas de las 14 misiones de paz que cuenta la ONU. Vamos de lo general a lo particular. Iniciamos con una visión estratégica de lo que es Naciones Unidas, que los cursantes conozcan el sistema de Naciones Unidas, cómo funciona, qué departamento trabaja de manera directa en las operaciones de mantenimiento de paz. Después pasamos al siguiente nivel, que es un nivel operacional, el cual es el enlace entre el nivel estratégico que se encuentra en los cuarteles generales de Naciones Unidas en Nueva York y el nivel de terreno en cada una de las misiones que se realizan en diferentes partes del mundo. Y por último, ya damos el adiestramiento específico a la misión que van a desempeñar
Actualmente México participa en 4 misiones de paz alrededor del mundo, todos graduados aquí, en el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México. Lo que vemos a mis espaldas son 2 aulas, dormitorio para el personal de cursantes que viene aquí por 3 semanas a adiestrarse. Los vehículos los empleamos para darles conducción de vehículos y cómo deben de desempeñarse en una operación de mantenimiento de paz. Por este lado tenemos asimismo el área académica, pedagógica. Que aquí capacitamos a la gente para ayudar a la paz mundial. Interesante esta participación de México en el tema de los cascos azules, las misiones de paz de la ONU. México está participando, nos decía este reportero del Heraldo TV, en 4 misiones de paz en este momento en el mundo. Yo me pregunto cuándo van a mandar una misión de paz a México, que bastante falta nos hace. Pero vámonos a los apuntes financieros aquí en el Heraldo TV, noticias de la noche. Mario Maldonado, ¿cómo estás, Mario? Buenas noches. Salvador, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues esta información que hoy da a conocer el Banco de México, que recorta la perspectiva de crecimiento económico para nuestro país de 0 a un rango de 0.8% y 1.8%. Antes la tenían un rango de 1.1% y 2.1%. Es importante esta recorte a la previsión de crecimiento, porque nos habla de lo que vimos en el primer trimestre, la fotografía de una caída de la actividad económica de 0.2%, se debió a pues estos datos del desabasto de gasolina, no hubo mucha actividad económica, hay datos malos del empleo que ya los hemos platicado aquí, pero sobre todo me llama la atención un comentario que hizo hoy el subgobernador de Banco de México, Jonathan Heath. ¿Te acuerdas de lo que dijo Poncho Romo, que apostaba 0 a 100, que no íbamos a caer en una recesión? Sí. Bueno, daba 1 a 100, ¿no? Si quieres apostarle. 1 a 100 era una apuesta pues bastante interesante. Y bueno, hoy Jonathan Heath dice que efectivamente México no se encamina a una recesión, que no se ve que la actividad económica caiga en el segundo trimestre del año, pero hoy mismo también Moody's, el jefe de inversiones para Latinoamérica de esta agencia calificadora, dice que México no va a caer en una recesión, ya está en una recesión técnica, eso es lo que dice el analista de Moody's, porque el último trimestre del año pasado la actividad económica ya cayó, lo cual se conjuga con esta caída del 0.2% del primer trimestre del 2019, así que pues las apuestas están bastante interesantes. Por último, el tema de AMSA, que también ya lo comentaste, Salvador, es interesante como empresa. AMSA representa el 30% del PIB de Coahuila, es muy importante, tiene más de 20,000 empleados, pero creo que un tema todavía más relevante es un crédito, es la coyuntura en lo que se da, digamos, toda esta suspensión o congelamiento de las cuentas de AMSA, tiene que ver con que el 15 de mayo pasado, apenas el 15 de mayo, una empresa internacional le prestó a AMSA $575 millones para que le termine de pagar a sus acreedores lo que les debe. Es decir, la coyuntura en la que viene en este congelamiento de las cuentas de AMSA con un préstamo que le hizo una empresa de Estados Unidos, Cargill Financial Services, por $575 millones, creo que es muy importante. A mí me da la impresión de que el gobierno se esperó a que le prestaran este dinero, pagara a sus acreedores y entonces sí, le congelaran las cuentas y detuvieran a su presidente Alonso Ancira. Oportunamente ya se las liberaron, van a poder pagar la nómina, ¿no? Y seguir con sus actividades. Muchas gracias, Mario. Nos vemos mañana. Noches, Salvador. Vámonos con Emilio Saldaña Pisu. Toda la información de la tecnología la tiene el gran Pisu. Adelante, Pisu. Muchísimas gracias, Salvador. Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Y en noticias de tecnología, si usted tiene una cuenta de Flipboard, esta aplicación que permite conjuntar noticias de distintos sitios, es un buen día para cambiar su password. Nos advierten que su base de datos de usuarios fue hackeada, y esto es relevante porque el tiempo que duró el hackeo a esta plataforma, a esta aplicación, es de varios meses, y esto implica justamente que tuvieron acceso no solamente al login, es decir, a la cuenta de correo y al password del usuario, sino a datos adicionales que pudieran estar capturados en la cuenta. Por fortuna, no hay datos en términos de tarjetas de créditos que estén relacionadas, pero le recomiendo que si tiene una cuenta con esta plataforma, vale la pena además, cambie su contraseña para estar tranquilos y seguros. Por otro lado, las tarifas no van a subir en el caso de las plataformas que pedimos de transporte por teléfono, tipo Uber, Rappi y todas ellas. Hoy declararon que no van a subir los impuestos, los costos para los usuarios, y tampoco les generará un cargo a los choferes. Lo que explican es que estos impuestos, si bien ya se consideran,
hoy no se desglosan, así que el cambio en realidad será más bien de forma y no de fondo en términos de costo. Esto es todo por el momento, Salvador, muchísimas Interesante, gracias. Pisu, muchas gracias. Buenas noches. Mañana nos vemos. Vámonos con el bueno, el malo y el feo. El bueno de esta noche, Mackenzie Bezos, ex esposa del fundador de Amazon. Es la tercera mujer más rica del mundo y fíjese, hoy decidió donar la mitad de su fortuna para caridad, pues se unió a la iniciativa Giving Pledge. Bien por ella. El malo, el que anda mal y de malas es el brasileño Neymar, que ante su baja de juego y sus polémicas extracancha, perdió el gafete de capitán de la selección brasileña para la Copa Americana. Es que le encanta tirarse y revolcarse, hacer marometas y hacer teatro. Y la fea es María Elena Álvarez, titular del CONACYT, no porque sea fea físicamente, sino porque pues dijo que es un derecho y no un lujo el menú gourmet de 15 millones de pesos que le pagan a los burócratas del CONACYT. Además de todo, cuando la prensa le preguntó de este tema, pues se negó a responder preguntas. Así llegamos al final de Noticias de la Noche en el Heraldo TV. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Lo dejo en compañía de Max Espejel, que nos tiene hoy una mesa de debate, una mesa política bastante interesante. Las mujeres en el periodismo. Le recomiendo que lo vea. ¿Cuál es la situación de las mujeres en el periodismo? Se les dan las oportunidades que merecen, se les pagan los mismos sueldos. Todo eso van a debatir con Max Espejel. Hasta mañana. Buenas noches. Aquí lo esperamos a las 8.